En esta imagen podemos ver atrofia de la piel, del epidermis. Miren una línea muy pequeña y aquí es lo normal. Entonces, siempre relacionamos, te comentó cerrar. Ahora déjame ver si tengo. Ahí está lo normal. Vemos la epidermis. ¿Cuál es la epidermis ahí? Lo basófilo. ¿Ya? Y vemos en esta que la epidermis o la parte basófila está atrofiada. Por lo general, en ocasiones tenemos por enfermedades inmunomediadas, pénfigo, lupus, tenemos este tipo de alteraciones. ¿Y aquí cómo está? La parte basófila. Hipertrofia. Incremento del número. ¿Ah? Digo, ¿esa que hay muchas células es normal? No, solo Entonces, es hipertrofia. Aumenta el número de células. Hipertrofia. Ah, tú me dices el número de células es hiperplasia, ¿verdad? Ajá, sí. 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 En este caso está como regenerándose, por eso estamos viendo que hay gran cantidad, pero por el grosor y porque no hay un crecimiento elevado, entonces se lo menciona aquí como hipertrofia. ¿Sí? En cambio, cuando no hay procesos de regeneración de la piel. Doctora, ¿hipertrofia dijo aumento de tamaño o de número? Hipertrofia es aumento del tamaño de la célula. Hiperplasia, aumento de células. Hiperplasia, aumento del número. En este caso, vimos esto, ¿verdad? Esa imagen vimos, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Solo hay una teoría. Esta es una gata, ¿será con tumores de mama? No, Miren que como están, todas las mamas están aumentadas, ¿verdad? Cuando están todas las mamas aumentadas, porque por lo general un tumor de mama va a darse en uno, del lado izquierdo, del lado derecho, o en tres, de un lado, pero no en todas. Y esta de aquí tú la sentirías caliente o fría, o normal. Caliente. Firme, suave, firme, duro. Suave o firme porque está inflamado. En este caso es una consecuencia, es hiperplasia de las glándulas mamarias en consecuencia a las inyecciones que le coloca para que no entren en célula. Porque en las gatas no funcionan las mismas que utilizamos para perros, porque el ciclo es muy diferente. Pero ¿esa se hace la primera que se inyecta o ya varias veces? En algún, depende de la naturaleza. O sea, si es una gatita callejera que se la inyecta y se la volvió a inyectar. Puede provocarle eso. Por eso es que el mejor tratamiento es la esterilización. Entonces, entre la etiología de la hiperplasia tenemos que puede ser fisiológica, cuando está en momentos de la lactancia, puede ser por estimulación de enfermedades. Metaplasia decíamos que era de un tejido por otro del mismo origen embrionario. Y que puede haber la metaplasia escamosa o epitelial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que un tejido, en este caso el tejido cilíndrico, va a ser reemplazado por un tejido estratificado plano. Varias capas estratificadas y la última son aplanadas. O cuando hablamos la metaplasia del tejido conjuntivo, hablamos por ejemplo de los cartílagos que se van a formar en el momento de reparar una herida. En este caso, en hueso, fractura, tejido mesenquimático o tejido conjuntivo.
proceso de cambio a nivel de células sanguíneas, vamos a llamarle metaplasia mieloide, porque tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos en este caso. Displasia, mencionábamos que eran todas aquellas alteraciones en las células donde cambian la forma, el tamaño del citoplasma, del núcleo, comenzamos a ver ciertos procesos de mitosis, de fragmentación del núcleo, dobles núcleos, y toda esta displasia viene como resultado de irritaciones o inflamaciones crónicas. Cuadro resumen, podríamos decir que hay un cambio en la estructura de las citologías vaginales. ¿Por qué? Pero este cambio es normal. Está en anestro y vemos que las células son redondas. A medida que se va pasando al proestro, comienzan a haber ángulos en sus células, y cuando llega la etapa de estro, sus núcleos llegan a desaparecer. Nuevamente, regresando a aparecer el núcleo, a quitar los ángulos y hacerse redondas. Entonces tenemos células anucleares, parabasales, superficiales e intermedias. Haciendo una citología en vagina, esto nos va a ayudar, por ejemplo, es un complemento más la medición de la progesterona para saber el momento en que está ovulando la perrita. ¿Y para qué me sirve hacer esto? Esto me sirve cuando yo me dedico, por ejemplo, a la reproducción de los animales. Entonces, con la medición de la progesterona, la citología vaginal, realizo la inseminación. ¿Y cuándo voy a observar? Cuando está en estro, cuando el 90% de las células que yo observe van a ser células, parecen un complex, porque no tienen núcleo. Sí, no tienen núcleo. En proestro vemos ya las células superficiales que tienen un núcleo muy pequeñito. En esas se están formando ángulos, y aquí tienen ya son más circulares y su núcleo está más pronunciado. Existen procesos donde no hay una formación sin formación, sería anaplasia. Todo este proceso de no formación se va a dar en estadios embrionarios. ¿Dónde llega a parar todos esos tejidos? ¿Dónde llega a parar todos esos tejidos de desecho que pueden tener nuestro cuerpo? Cuando hablábamos de necrosis, hablamos de procesos de muerte celular, pero no sabemos qué pasó con ese tejido muerto. ¿Se regenera o se repara? ¿Qué es regeneración? Volverse a formar. Es el reemplazo de células perdidas por células del mismo tipo. ¿Qué es reparación? La misma célula. De células perdidas por células de diferente tipo estructural o funcional. Cuando hay una metaplasia, ¿es una reparación o una regeneración? Reparación. Recuerda que la
la plasia es del mismo origen embrionario. La fractura se regenera o se repara. Se repara. Se repara. La regeneración va a ser fisiológica y patológica. ¿Cuándo una célula es reemplazada por otra? Cuando cumplen su tiempo de vida. Los glóbulos rojos están en regeneración constante. Los espermatozoides de los varones están en regeneración constante. Las mujeres no es así. ¿Por qué? Porque los ¿Por qué si son expulsadas? Los tuyos no los expulsas. No, hablo de que. Porque nosotros tenemos un número exacto de óvulos. Y ese número, por eso es que nos llega a nosotros la menopausia, porque se terminaron esos óvulos ya. Porque todos los meses te llega y vas eliminando uno. En el mejor de los casos, cuando no quedan embarazados, ¿verdad? En cambio, en ellos no. Están ellos regenerando constantemente. En reparación tenemos la exudativa y la proliferativa. Porque en reparación vamos a ver la cicatriz. Y ahí es donde posiblemente algunas personas, cuando tienen esas cicatrices, forman esos queloides. ¿Sí saben qué son los queloides? No. ¿Cómo que? Sí, han visto que cuando personas que se cortan se les forma algo como una cicatriz fea. Sí, esos son los queloides. Entonces formamos ese tipo de cicatriz. Algunos la cicatriz es lisa, otros en cambio como una masa. Tenemos fases inflamatoria, exudativa, de proliferativa. A ver si más o menos me acuerdo. Existe el corte. En ese momento se activa la célula, la quimiotaxis. ¿Qué quiere decir? Que todas esas células que estaban en el centro de los vasos sanguíneos, siempre las células viajan no en el costado del vaso sanguíneo, sino en el centro. Cuando hay un daño, las células se van a la pared y comienzan a rodar para salir. Salen al sitio donde fue el corte, fue la lesión, donde dañaron las células. Van a ese sitio. Y en ese sitio también existe un momento de sangrado. ¿Se han cortado ustedes? Sí. Entonces, ni bien se cortan, hay un sangrado, ¿verdad? El sangrado trata de eliminar impurezas que pueden estar en, por ejemplo, que aterrizaron con la rodilla, la bicicleta. Entonces, todo eso comienza a eliminar el exceso de polvo que puede haber o de partículas. Elimina. La quimiotaxis también activa entonces la eliminación de sustancias serotonina, histamina, adrenalina. ¿Para qué? Para que pueda, primero, eliminar la sangre. Después viene la adrenalina y comienza a hacer constricción en los vasos. Porque caso contrario va a desangrarse. Entonces comienza a hacer constricción. Ya la ve, ya limpié, comienza a hacer constricción para parar el sangrado. Entonces ya controlé. De ahí se forma una carachita. Debajo de esa carachita comienza a haber movimiento celular. En ese movimiento celular comienzan los neutrófilos, los monocitos, a limpiar la zona del tejido muerto. Comienza a limpiar todo eso. Una vez que limpia, que más o menos puede durar 3 días, comienza a limpiar. Ya los 2 días, tercer día comienzan los fibroblastos a multiplicarse. ¿Para qué? Y a formarse fibras, dependiendo, elásticas, de colágeno, para tratar de unir con el otro lado que estaba roto. Comienza a unirse, a formarse para tratar de reparar.
Antes que ocurra esto, viene la etapa exudativa, eliminación de tejido muerto, la hiperemia que les decía, y la eliminación de un trasudado, que es alto en proteínas para poder nutrir estas células. En la de proliferación, entonces, los monocitos se van a transformar en macrófagos. Puede que exista o no neutrófilos, dependiendo si es una herida limpia o una herida sucia. Pero los que nunca van a faltar son los monocitos, porque esos se van a transformar en macrófagos. En ese tiempo que les decía, vienen los fibroblastos, vienen con la tendencia, vienen a tratar de cerrar ese proceso. ¿Cuándo termina o para el proceso de reparación? Cuando los labios se besaron. Ahí termina. Y cuando ustedes están con la carachita, que si se han sacado la carachita y queda así como una piel suavecita, y cuando la mueven como que hay líneas así, Sí. ya, es porque todavía se estaba reparando. Son los fibroblastos, son las fibras elásticas, las que observamos, por eso es muy delgado. Cuando esto ocurre, la piel puede llegar a cicatrizar, pero nunca va a llegar al 100% de protección como lo tuvo antes de la herida. Siempre va a quedar una capa más delgada. Si es una herida quirúrgica, vemos que nosotros ya unimos los labios, pero igual viene un proceso de inflamación. Por eso cuando se cogen los puntos de sutura, cuando les enseñe un buen cirujano, el punto de sutura va a ser lateral. Eso cuando ustedes siempre vayan a algún lugar y vean que están suturando, si deja el punto aquí, se olvidó todo el proceso de reparación. Por eso que les decía que cirugía es arte. ¿Por qué? Porque en este nudito siempre va a haber bacterias, y al colocarlo sobre la herida va a contaminar y vas a propiciar la contaminación. Cuando yo realizo esto, no voy a en el primer nudo no se aprieta mucho, solo se topan. En el segundo ya fijas más ese nudo para que no se corra. ¿Por qué? Porque hay un proceso de inflamación, y cuando utilizo nylon quirúrgico u otros materiales y apriete bien, se rompe. Una de las principales causas de la inflamación en una sutura puede ser porque el nudito está... La inflamación se da, así cortes con bisturí o se puedan caer de la bicicleta, se da el proceso de inflamación. ¿Cuándo hay la infección? ¿Por qué? Porque aquí el perro se acuesta en el piso, en las heces, y ese nudito, imagínate, está ahí todo como cuenquitas que está ahí. Y si colocas aquí, puede ser aunque una cirugía, 50 es del cirujano, 50 es del que cuida. ¿Ya? Pero siempre van a ver que los nudos en una buena sutura tienen que ser al costado. Y así ustedes van a ir viendo si manejan. Entonces, cirugía es arte. Cuando esta herida se sellamos con nudos o con suturas, el proceso más o menos dura 7 días, de 7 a 10 días. Por eso es de que en ese tiempo retiran los puntos. ¿Ya? Cuando es un proceso abierto, va a demorar más. Y ahí existe las cicatrices. Esta es por primera intención. Viene la de segunda y tercera intención. La de segunda intención es que yo la dejo ahí abierta, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay quemaduras. Entonces, pero, ¿qué tengo que hacer? Aquí dice tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido como granitos. Comienza a multiplicarse como granitos así, porque comienzan a multiplicarse esas células. Pero a los 2 días, como es la parte más externa, veo como una capita blanca. Pero cuando veo una capita blanca es tejido muerto. ¿Y qué tenemos que hacer? Raspar, 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 raspar. Y ahí es donde por eso, ¡ay! Que comienzan a gritar las personas. ¿Por qué? Porque necesito
lastimar para activar el proceso de inflamación. Y cuando activo el proceso de inflamación, otra vez vienen los vasos sanguíneos, otra vez vienen las citocinas, vienen los neutrófilos, vienen todos ahí. Nuevamente para activar el proceso de inflamación y de reparación. Si yo lo dejo ahí, después de eso se va a poner una crampa, todo y va a demorar más. Por eso es que hay de limpieza. Y es ahí donde nos diferenciamos del humano. Cuando un médico humano le limpia una herida, ¿qué le dicen al señor? No aguántese si no duele mucho. Ya, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos nosotros con los perritos? Voy a poner un poquito de anestesia para que no les duela mucho. Ya, mi amorcito, un poquito más. Ya estamos terminando. La dueña mala que te trae, que te dice que no sé qué, y comenzamos. Pero el médico humano no. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, segunda intención. Los de tercera intención, en cambio, son, por ejemplo, esta herida, pero la piel no me cierra. Yo quiero suturar, pero no me cierra la piel. Entonces, yo hago puntos, por ejemplo, en y trato de hacer tracción. ¿Para qué? Para que este de aquí al menos llegue a este espacio. No me cubre todo, pero al menos hago puntos de acercamiento. Sí. ¿Cuándo me puede ocurrir eso? Cuando hago extracciones de tumores. Ahí me va. ¿Por qué? Porque voy a sacar la piel con todo. Y por ejemplo, siempre soy mala yo para dibujar. Digamos que esta es la perrita y que el tumor está aquí y me falta piel. Yo hago orificios aquí de 1 centímetro y eso me hace que vaya hacia abajo la piel y poder suturar. ¿Y qué hace, doctor, con sus puntitos? Nada. Ahí los dejo y igual comienza por segunda intención estos y el de aquí, pero ya se resta, que es la herida que más me preocupaba. Eso va a demorar, pero son de 1 centímetro, no hay problema. Oye, Doc, y cuando es algo más grande, yo utilizo la seta de zapata. Hago el corte, ¿ya? Como seta. Estos me quedan, ¿ya? Y levanto solo piel, ¿sí? Quedan así como ventanitas. Las cruzo. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que esta piel para cruzarla tuve que bajar. Y esta me cubre aquí. Y al final me queda ahí. Y eso me permite extender la piel. A este proceso se llaman colgajos. ¿Quieren aprender colgajos? Matricúlense la maestría en la medicina veterinaria, en el área de cirugía de blancos les enseñan estos colgajos. Sí. Ahí van los colgajos. ¿Sí? No sé si en cirugía de blancos les sigan a dar, pero en maestría sí hay ese capítulo de colgajos. Una herida de esa forma, ¿cómo la cerramos? Hago un corte aquí, esta punta la uno acá, y la uno acá, entonces esto de aquí me subiría acá. ¿Qué más hago aquí? Igual hago otro corte, subo aquí y este lo acá. Los injertos que funcionan siempre y cuando no pierdas la irrigación. Entonces ahí ahí, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿cuándo hacemos los injertos? Digamos que esta es la patita y sacamos un tumor de aquí. No puedo ni unir ni alar, me queda ese espacio abierto. Entonces hacemos un corte aquí y otro acá. Comienzo a derivar y me queda como un bolsito. Ya, yo cruzo por aquí la tijera. ¿Ya? ¿Listo? Ahora cojo la pata y la meto por aquí, debajo del bolsito, ahí donde está la herida, y suturo. A los 7 días que decimos que era por sutura, corto y corto, y me salió la patita con el injerto acá. Sí. Doctor, ¿y pero le quedó? Ah, sí, por eso ya lo reparo entonces. Entonces, como corté aquí,
Vamos a hacer una proyección acá y sutura. Todos esos son colgados. Pero tú no puedes, eso que si voy a sacar un pedacito aquí, lo voy a poner acá. Pero O van sea, a pero le saca los pero pies, va a estar ¿verdad? así como- Para ponerlo la pata Mira, queda la pata. arriba. No, la pata, eso Es que de ahí como si lo vetas. Y el patito con tres queda- patitos sí, ah, se mueve. ah. Sin ningún inconveniente. Déjame sacar porque van a ver mi Facebook. No voy a hacer memes por ahí. No me recuerdo mucho de eso. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Corta el video. Ahora todos. Una imagen y sale. ¿Dónde? ¿Quiere mostrar la imagen? Sí. ¿Dónde va esa información? Me imagino que por aquí vamos. Miren el depilado cómo es. Ajá. Ajá. ¿Dónde está la cabeza del perro? Ni idea. Esa es la cola. Parece, ¿no es cierto? Ni idea dónde está la cabeza del perro. No está en el programa. Para que vean cómo se ve. No, izquierda. Ahora derecha. No, derecha. Eso. Comenzaron a cortar. Primero con esto comenzaron a levidar y a cortar esto. Es un bisturí armónico, si no me equivoco. O el electrobisturí. Ahí ya recién vieron la masa. Miren cómo está aquí una masa y aquí está bien. Aquí está el tumor y mira alrededor cómo cortar. Saltamos por aquí, por aquí, por aquí. Ah, le hacemos la cola. ¿Ven? Piel donde no estaba. ¿De dónde sacaron la piel? ¿Cómo quedó la Tiene Ana. ¿Ves? Cuando la tenía. Si ves la piel que está acá abajo. Esa la pusieron ahí así. porque esta Ajá. Mira. Pero le ponen esa. Profe, pero después la No pierdan la irrigación. Siempre está conectada, pero lo único que hicieron es desprenderla de la cola. ¿Cómo fue? Ahí sacan la cola, un animal que sin cola. Ahí la están acomodando. Ya está. ¿Y el Ana? ¿Ves cómo es? Pero ¿cómo no le sacaron el antes? No veo. Ay, Aquí como que se está muriendo la piel, ¿ven? ¿Por qué? Porque es el punto más lejano de la irrigación. Pero luego sí se une. Es ella, ¿no? Ya no, tiene que cortar, ¿verdad? Ujú. Mira. Ay, era verdad. Uy, mira, se está perdiendo. ¿Qué hacemos? Córtale. ¿Ya está? Y una lengua. Facebook no solo es para pasar memes y cosas de sus vidas. ¿Y eso dónde?
que si no me equivoco le van a quitar esta puntita. Déjame ver algo. Mira, la pata, ese yo sí. Mi amiga, pero sí quiero animar. Lo bonito de esta página es de que al final, en la mayoría de los casos, envían la muestra de histopatología y quedan con la resolución de histopatología. Hay un rato. Ya en Argentina y aquí se está abriendo, por ejemplo, que ustedes se hacen buenos en cirugía y van a las clínicas a operar. Ustedes llevan su instrumental, sus campos, todo lo llevan ustedes. Hay uno que es bonito de un gato. Entonces, si quieren irse a las líneas pequeñas, tienen que ir especializándose en algo que les guste. ¿Dónde está el gatito? No encuentro- aquí está el gatito. ¿De dónde sacamos piel ahí? Parece una cerdo. Ah, ya me sentí la risa. Ya le sacaron la máscara. Ella comparte la nariz. Las manos siempre se sacan con toda la piel, Sí, pero de se mueren con el himno. sí. En todo. ¿Ya van viendo de dónde van a sacar la piel? Sí. Ah, pues ahí la Ya levantaron la piel, ¿ves? Esa película de terror. Ya cortaron piel ahí. puede ser Frank y que- Pero vivió. no quiere- Por años, por siglos, digámoslo así, presentaron todo, escondieron, digámoslo, todo ese tipo de individuos que presentaban algo diferente. Entonces, todos los individuos que presentaban algo diferente fueron escondidos en personas, encerrados en sótanos, amarrados de por vida a las camas, en animales eran eliminados. ¿Y por qué? Porque eran diferentes. Porque tal vez no iba a permitir el que se entere la sociedad que tiene un hijo así, no le va a permitir que los otros hijos formen hogar, porque podría ser algo hereditario. No estoy a favor de ningún presidente, pero hubo un presidente en Ecuador
que otorgaba un bono. Y otorgó un bono a los familiares o otorgaba el bono a ese tipo de personas. ¿Y qué hicieron las personas? Ahora sí los saco de la cama amarrada, los saco del sótano, porque me van a dar un bono. Y ahora sí les voy a llevar con ciertos médicos y todo. Ahí recién se muestra, porque las estadísticas de personas con malformaciones o alteraciones no estaban dadas en Ecuador, no existían datos reales. En producción no existen datos reales, porque si nace un ternero con una pata de más, lo elimino. ¿Por qué? Porque nadie me va a comprar los terneros, porque van a decir que van a comer esa carne, que los hermanos tienen ese tipo de malformaciones. ¿O ustedes comerían un ternero que tiene una pata de más? ¿Verdad que todavía tenemos ese sesgo? Pero no hay problema, ¿verdad? No, o sea, no hay problema. Pero un día si tú lo ves ahí, lo ves en la parrilla y ya no lo comes. Hasta con los frutos pasa eso. Sí. Ajá, que hay personas que no comen que es una presa que viene encima de Entonces los desechan. Y en este caso de los animales, cogen y los matan, los entierran, los desaparecen. Y no podemos tener mucha información. Ojo que mi comentario no es para influir en las votaciones del próximo año. Digo lo positivo y lo negativo. Por lo menos trato de siempre quedarme con lo positivo de mis gobernantes. En este todavía no le veo lo positivo, pero algo de ver. Ya la de encontrar. Doctora, y estos como animaciones que son las personas que tienen cuerpos bien chiquitos. Hubo un tiempo, hay una película con Mel Gibson, algo dice El Circo, creo que se llama, donde sale que el hombre más alto, el más pequeño, que el más gordo, que la mujer con barba, que el hombre lobo. En la época de los 70 los circos se llenaban y los entrevistaban al hombre lobo, que se había casado con una mujer lobo y que estaban viendo cuando salió embarazada si el hijito también salía lobo. Pero todo esto es malformaciones, hipertricosis se llama lo que se tiene, hipertricosis. En perros o en bovinos o en cerdos no voy a saber si tiene hipertricosis, porque tengo que tener primero bien estandarizado el estándar de la raza. Dos, tengo que saber en qué lugar está el animal, porque si yo veo un chanchito aquí en la costa, el pelo es bajito, pero si me voy a la sierra es hasta zambito. El burrito aquí bajito, pero el burrito en la sierra más peloncito. Entonces no puedo decir que hay una hipertricosis pero en humanos sé que en cara, brazos, no hay un crecimiento del vello excesivo, hasta lo que solo es en el cabello, ¿verdad? Entonces, si yo veo que todo el vello comienza a crecer en grande, que cubre todo, entonces ahí sí puedo decir claramente una hipertricosis. Pero mientras tanto no lo puedo hacer. Entonces hay malformaciones que pueden el animal sobrevivir, pasa inadvertido, porque incluso afecta una triada, adenina, guanina, citosina. Digamos que esa era la encargada de formar los dedos. Y de esa triada, adenina, guanina, citosina, se cambió adenina, guanina. Se cambió esa triada. Esa triada ya no me va a formar 5 dedos, va a formar 6. Pero el niño como recién nació, córtale rápido ese dedito. Y se queda con los 5. Las malformaciones pueden ser por herencia genética. Todas son genéticas. ¿Por qué? Porque tú tienes, al igual que nosotros, una malformación que te la heredan tus papás, pero dependiendo cómo tú te desarrolles, en lugares de contaminación, por ejemplo, mercurio, de fumigaciones, minerías, petróleo, cambios,
va a alterar y tú vas a tener una malformación que vas a heredar a tus hijos, muy distinta a la que tienen tus padres. Y es nuevamente, es tan comunes las malformaciones, pero en muchos de los casos no altera, no se ve. En cambio, la monstruosidad, si es el cíclope, si es el dos cabezas, y va a depender mucho en qué estado o en qué estadio del embarazo se da. En el primer tercio, ¿qué ocurre con el nuevo ser? Se forma. Y ahí puede dividirse. Si en la etapa de mórula se divide y la mórula sigue, gemelos idénticos, ya es un tipo de malformación. Pero es que doctora, nacieron bien, sí, nacieron bien. Pero ¿cuál es su origen? Algo ocurrió cuando estaban era uno solo, los gemelos idénticos, era uno solo. Algo ocurrió, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, y ¡blum! Se dividió la mórula y sigue multiplicándose. Porque la división no fue completa. En lo que estaba dividiendo, ese peso se quedó pegadito de una bolita, de la mórula. Y siguieron multiplicándose y se quedaron eso pegado. Es una división incompleta. Pero también no hay que comparten a veces el mismo órgano entre los dos. Depende, ¿no? Depende, de acuerdo que es una mórula. Esa bolita no sabemos si era cabeza, estómago, sacro, no sabemos qué ocurre, y los otros siguen multiplicando. ¿Y cómo es cuando nace así un niño y una niña? Eso sí es diferente. Esos son dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides diferentes. Por eso no sale alto, pequeño, blanquito, negrito, salen diferentes, porque son dos óvulos con dos espermatozoides. Las combinaciones genéticas es como un bingo. Todas las combinaciones que pueden existir entre papá y mamá son las bolitas de un bingo. Así la digo yo. Así todas están ahí mezcladas, todas las combinaciones que pueden existir. Y dependiendo de esa combinación, ¡pum!, la bolita bingo. Hijo 1, ¡pum!, bingo, hijo 2. Entonces, por eso es de que cada hijo es diferente. Pueden parecerse, pueden ser muy diferentes. Depende de la combinación que tengas. ¿Cuál salió en esa tómbola de bingo? Es la que tenemos cada uno de nosotros. Eso cuando dice que en el útero a veces son dos, se come uno al otro, algo así. No sé si Hay uno donde dice, niña nació embarazada de su hermano. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es una división incompleta, pero que quedó como parásito, digámoslo así. No se desarrolló, quedó ahí. Toda la información la tuvo el grande, el que creció, el que nació, y el otro quedó incompleta. El punto de unión entre la niña y en este caso el parásito, que no es un parásito como tal, sino esa forma amorfa que quedó ahí, ese punto de unión se llama pago. Si decimos isquion pago, entonces ya están esos gemelos siameses unidos por el isquio. Encéfalo toraco pago. Niña nació como la diosa hindú con 4 brazos, 4 piernas, que ni sé cuánto. Es tal vez una encéfalo toraco pago, unido por cabeza, tórax, y las extremidades están ahí, las 4 brazos, las 4 extremidades. Entonces, todas esas son las malformaciones que pueden darse. Y cuando es no se forma, por ejemplo, isquion pago parásito. Ese parásito está unido en el isquio, pero se llama parásito porque no se formó. O cardioamorfo. Acardio amorfo. Es una estructura que nació sin cabeza. Un gemelo normal y uno que nació sin cabeza. Porque en esa división no fue esa parte que iba a formar la cabeza. O amorfo globoso.
porque nació niño y otro nació como una masa nada más que nunca se formó. Entonces hay un sinnúmero de malformaciones. Y a pasar el tiempo y siguen existiendo porque nosotros seguimos actualmente contaminando el agua, contaminando los alimentos, comemos muchos preservantes, los químicos que utilizamos en cremas, en desodorantes, en shampoo. Por eso hay la tendencia europea que no utilizan desodorante, no utilizan pasta dental, no utilizan shampoo. Esa transición es muy olorosa. Si ustedes deciden, por ejemplo, dejar el desodorante, dejar el shampoo, por 6 meses es muy olorosa. El pelo se pone muy brilloso, muy mantecoso, pero al pasar los 6 meses, el pelo comienza ya a tomar su forma algo normal, ya esa transición olorosa disminuye, porque estás utilizando otros productos con agua o a través de productos naturales. La piedra de alumbrando. Exacto. Entonces toda esa transición cambia, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces la ciencia de patología que estudia las malformaciones, la teratología. Cuando, por decir que viene desde el nacimiento congénito. Malformación, lo que les decía que es algo superficial. Monstruosidad es cuando tenemos los cíclopes, por ejemplo. Anomalía cuando forma un dedo más, un dedo menos, o la falta. Como les decía, va a depender mucho de la etapa. Si es en la blastogénesis, gametogénesis, en la mórula o en la organogénesis. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se da esa información? Por ejemplo, ¿han escuchado de la toxoplasmosis? ¿Qué han escuchado? La del gato, pobre gato, lo totalizan con las burbujas. Ahora con el toxoplasma. Pero en realidad es un parásito de aves silvestres, de palomas, y que todos nosotros, hubo un estudio hace años atrás, decía que 85, yo creo que llegamos al 95% de mujeres que lo tenemos o lo hemos tenido en algún momento en nuestras vidas, y antes pasamos a nuestros hijos los anticuerpos. ¿Cuándo es el problema? Cuando nos contagiamos nuevamente estando embarazadas. Ahí. Cuando voy a conectarme con la naturaleza, tomar la energía del sol, así que voy a caminar descalza. Comenzamos a caminar descalzos y ha habido por ahí heces de paloma que se secaron. Yo caminé por ahí y los huevitos de esa paloma, del toxoplasma que estaban en las heces de esa paloma, ingresan por la planta de mis pies. Me contagié por estar conectándome con la naturaleza. O, tengo mi gato, el amor de mi vida, nunca lo desparasito, nunca lo vacuno, y comienzo a limpiar las heces y eso se volatiliza, porque como hasta me olvido de darle a comer, el caza animalitos silvestres, caza palomas, porque no le doy de comer, las heces tienen ahora sí ese parásito, yo limpio eso y lo que inhalo, porque no me pongo guantes, no me pongo mascarilla, me contagio. O cuando estoy limpiando, no utilizo guantes, me contagio, entran por la palma de las manos. Y le echamos la culpa al gato. Pero tenemos en la casa un montón de palomas. Voy a misa todos los domingos y en la iglesia está full llena de palomas. Y cuando se mueve y hay un olorcito, toxoplasma. Entonces ahí es donde nosotros como mujeres tenemos que tener cuidado. Si es el primer tercio de embarazo, posiblemente me provoque un aborto. Pero si es en el último tercio, en la organogénesis, va a provocar una hidrocefalia. Los niños que nacen con abundante líquido en el cerebro hay que colocarles sondas para que den y eso va.
Uno es el toxoplasma. Alcohol, drogas, todo eso también puede causar. Una fiebre alta también puede provocar un tipo de malformación dependiendo del estado del embarazo en que nos encontremos. Hace tiempo atrás había esto del Zika, chikungunya, Zika, algo así. Ya. Las mujeres que estaban embarazadas y les dio esta enfermedad, los hijos nacieron con microcefalia, con un cráneo así pequeñito, todo. Doctora, yo tenía un amigo de mi papá, era full cólico y le dio un experimento. Sí, hay factores exógenos o ambientales, endógenos con estas consumos de droga, alcohol, o hereditarios, o por ambos. No se ve. Ahora voy a YouTube. YouTube sí enseña. Antes había un profesor que me decía, para todos esos que son puro YouTube, me dicen no salen al campo, no saben qué es YouTube. ¿Qué era? Me van a decir que hay muchas historias de tipos así, pero esta... Vamos a escuchar la primera parte de lo que dice. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había niños sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Yo nací así, sin los brazos y una medicina que se llama Reumatismos, temperaturas por las altas fiebres, alcohol, antibióticos, insulina. Hay antibióticos que no se pueden colocar, si no me equivoco, son las penicilinas, no, las gentamicinas que no se pueden aplicar en el primer periodo porque suprime la formación de ciertas partes del cuerpo. Entonces, por eso es importante farmacología, para saber qué productos utilizar, por ejemplo, durante la preñez de los animales. Porque si no, nosotros, al aplicar esto, vamos a provocar la presencia de malformaciones. Aquí está la talidomida, que es lo que vieron en el video, antihistamínicos, y también hay virus, como les decía, el Zika, el chikungunya, el rubiola, sarampión, todas estas, toxoplasma o la falta de vitaminas, todo eso puede provocar malformaciones. Las malformaciones se van a dividir por defecto, exceso o ectopías. Defecto quiere decir que te faltó algo. Exceso que tienes algo de más. Ectopías que esté en un lugar donde no debería estar. En una ocasión, una chica en Guaquillas fue a despedirse de los papás porque ya le habían dicho que se va a morir. Porque no me acuerdo, no voy a decir en la provincia. Ella estaba trabajando en cierta provincia, estaba trabajando y sentía que no podía caminar, tenía un dolor en la espalda. Y le tocaba así, tenía como una bola dura. Y ella estaba así que lloraba, porque decía, y que eso le iba creciendo rapidísimo. El doctor le había tocado, todo había dicho, no, dice, esto está creciendo muy rápido, es un tumor maligno, yo creo que anda de tu familia, entonces se había ido, entonces en Guaquillas, estaba que lloraba, que se iba a morir. Viene la vecina, metida, la ve, mijita, y ¿cómo se llama? No, que sí, pero ven, sí, se la había quedado viendo, ven un ratito. Gracias a Dios la vecina ha sido de estas parteras, comienza a darle masajes en el tumor, a darle masajes, y ¡blup! 7 meses de embarazo. Tuvo una eversión de útero, lo que uno debe ser así, una eversión de útero, y se había metido en este lado. Y por eso que ella andaba así, y le crecía rápido. Le crecía rápido y andaba así. Y así iba a morir.
7 meses de embarazo. Estaba en un lugar donde no debería estar. La partera se lo ubicó. ¿Ah? Esa negligencia, ¿sabes? Porque no le hizo radiografía mal. Y, pero esto que te digo pasó hace años atrás. ¿Ya? No te voy a decir en qué pueblito estaba metida. Y le tocó un chico, me imagino yo, de año rural. Entonces, para terminar de completar. Entonces, estas malformaciones las vemos mañana. ¿Ya? ¿Tiene clase conmigo hasta las 9:30 porque o están en Gincana? ¿Sí estás en Gincana? Y entonces clases de 8:30 a 9:30 conmigo. De 8:30. ¿A qué hora tienen clase conmigo? Ya, de 8:30 a 9:30 van a tener. ¿Y de ahí qué? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuántos de aquí son de otra provincia? No, los solitos aquí se va a llevar. Chicos, agenesia vaya a identificarse como la falta del crecimiento de una parte del cuerpo. Pero en este caso, agenesia quiere decir que no presenta una información genética. Esa triada de adenina, guanina y citosina que posiblemente iba a formar, no sé, la mano, no existe esa triada. Entonces, agenesia no se formó. ¿Pero por qué no se formó? Porque no hay información genética. Porque posiblemente en la mutación esa triada fue afectada y no pasó nada. En cambio, la palabra aplasia es sin formación. ¿Por qué no se formó? Porque algo ocurrió. Pero sí tenía la información genética para desarrollar ese brazo. ¿Qué pudo haber ocurrido? Decíamos que las malformaciones pueden darse en el periodo embrionario. Y en ocasiones posiblemente sea porque el cordón umbilical se enredó en el bracito. Al tener presión y no dar irrigación, no se formó, pero quedó un esbozo. Algo, una partecita de ese brazo. Entonces, aplasia, no, sin formación, pero sí hay información genética. Agenesia, sí, no se formó, ¿por qué? Porque no hay información genética. ¿Ya? Tenemos la palabra cránea, de cráneo, ¿verdad? Y acránea, ¿qué será? Sin cráneo, ausencia de los huesos del cráneo. Anencefalia, ¿encefalia qué es? El encéfalo. ¿Qué forma el encéfalo? El cerebro y el cerebelo. Aencéfalo no se formó, no existe. ¿Tienen que es fácil? Oftalmia, ojos. Anoftalmia, sin ojos. Amelia, la tía, la enamorada. Medias de extremidades. Amelia, no se formó una extremidad. Pero ¿y si se formaron las posteriores y las anteriores no? Entonces eso se llama abraquia. Abraquia era que se formaron ausencia de los anteriores. Ausencia de los anteriores. Y si no se forman los posteriores, amelia posterior. Ni anteriores ni posteriores, amelia. Adactilia. Adactilia. Adactilia, ¿sin dedos? Sin dedos. La palabra hipo el crecimiento crece el órgano de una forma normal,
pero en un tamaño más pequeño. Hipoplasia. Tenemos hipoplasia del riñón, hipoplasia del hígado, de diferentes partes de su cuerpo puede existir hipoplasia, todo el órgano. Está constituido histológicamente como un órgano normal, pero su tamaño es más pequeñito. Estas son las malformaciones por detención, es decir, porque les falta algo. Normalmente pasan su lengua por el paladar duro. Sienten una línea de unión. Esa línea de unión, en ocasiones, no está la línea de unión. ¿Ya? No se pudieron unir esos dos huesos. Entonces, cuando hay esa línea, cuando hay ausencia de la línea, se llamamos fisis. Y la palabra, o que vamos a agregarle, será quisis. Si es paladar duro, ¿verdad? Ya, y paladar duro, ¿qué hueso es? Palatín, ¿verdad? Ok. Palatoquisis. Hay fisura en ese paladar. Toquen sus labios, en el centro hay una línea de unión, ¿verdad? Cuando se maquillan hay esa línea de unión que va, ¿verdad? Las señoritas saben. En esa línea de unión, entonces va a ser, si existiera una fisura, quisis. Pero vamos a unirle la palabra keilo, de labios. Keilo, quisis. Todos están en los folletos que ustedes tienen y está en el librito, si no me equivoco. Ahí tienen agenesia, aplasia, todavía vamos como a 3. Mira, el cerebro cómo está y el cerebelo, el tamaño más pequeño de lo normal. ¿Esto cómo es? Hipoplasia del cerebelo. Tenemos que diferenciar si es que uno está más grande, hipertrofia o hiperplasia, o es hipoplasia. ¿De qué va a depender? De la especie. Alguien creo que, no sé si ese curso de otro me escribió si es que era hipoplasia o hipertrofia. Pero tenemos que ver la especie, ¿sí? Para saber cuál de los dos tiene el tamaño normal y si el otro tiene hipoplasia o hiperplasia. Un tipo de hipoplasia en los animales, en los perros que cuando sufren moquillo, cuando son cachorros, vemos que hay una hipoplasia del esmalte. No crece en su totalidad, no recubre todo el diente. Mira, atrofia, esto ya lo vieron. Hiperplasia, metaplasia. Creo que en el documento que tienen está más detallado esta parte que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, si hay
la fisura de Keylor Kiesel que mencionábamos de los labios y no hay la unión, es el labio leporino que conocemos. Y en ocasiones puede venir combinado con el labio, con el maxilar y con el paladar. ¿Sí? Podemos ver esa combinación total. No estuvieron mexicana. ¿Ustedes sí han visto su abdomen? Que hay una línea, ¿sí? ¿Verdad? Ahí, cuando tienen ese abdomen hay una línea ahí, ¿verdad? Es una línea, ¿no? Yo tengo horizontal. Sí, pero así no tengan los cuadritos ahorita. Van a ver que hay una pequeña línea ahí, más clarita. En esa línea es donde se unen. ¿Ya vieron Anatomía 2? ¿Quién se unía? Esa línea alba, ¿verdad? ¿Qué une? Abdominal, punto de unión, ¿qué más? Internamente, ¿qué une? Nada. ¿Esa línea alba o no es la línea alba esa? También, bueno, el diafragma está aquí, de arriba se va por aquí, longitudinal. ¿Esa o no es la línea alba esa? Y no sé, ustedes recién pasaron a anatomía. ¿Quién de ustedes va al gimnasio? Y el abdomen no se forman los cuadritos por los músculos. Sí, pero se me forma demasiado. Yo lo digo por mi hijo, que va acá a enseñarme. Mírame, ya sé cuánto que no sé qué, ya sé que no sé cuánto. Yo te digo, pero tengo en mente. Viene, se une, ¿verdad? Es el punto de unión de los músculos también. ¿Sí o no? Sí. Ahí es la línea alba, ¿verdad? Ok. Esa línea en ocasiones no se une. ¿Ya? ¿Se han visto un peluche? Y cuando se rompe aquí en el centro y nosotros queremos sacarle la lanita para lavarlo, ¿qué hacemos con el peluche? Le sacamos todo y le damos vuelta, ¿verdad? Y la cabeza del peluche se une a las patas traseras del peluche. ¿Sí o no? Sí. Ya. Eso se llama schistosoma reflexus. Donde no se forma la línea alba y es como el peluchito que le damos vuelta y la cabecita se topa con las patitas traseras, así. Ahí está. Esta es la cabecita y mira las patitas traseras y toda la lanita que le queremos sacar al peluchito está aquí, ve, cubierto por esa neurosis que tenemos aquí si no estuvieran los intestinos. Hablando de eso, déjenme comentar. Si no fuera, no está en esta posición porque el animalito no nació, fue diagnosticado por ecografía y le realizaron una cirugía para poder extraer el schistosoma reflexus y bueno, básicamente un tipo como de aborto más o menos que le hicieron con para los otros cachorros también. Entonces vamos a pasar bien y van a observar. Ese es el schistosoma reflexus. Ya cuando ustedes sean más grandecitos y estén trabajando allá, acuérdense de esta profesora y que va a querer todo ese tipo de mutaciones para que me puedan traer y me las regalen. ¿Ya? No, puede ocurrir solo con uno. En este caso solo fue uno. En Vero solo fue uno. Los demás estaban normales.
Pero podría él tener de que vaya a morir antes y afecte a la mamá también. Respecto que Porque el chico es muy bueno en ecografía y tenía un Doppler y comenzó a hacer, y fueron para una revisión gestacional para saber más o menos la fecha del parto, para tener todo listo, y lo que estaban chequeando fue un hallazgo de ecografía. Y el chico, como te digo, muy bueno en ecografía, lo pudo diagnosticar a tiempo. Doctora, Dime. los animales que nacen así mueren directamente. Sí, no. Imagínate un parte de una vaca. ¿Cómo lo sacamos? No lo podemos sacar. Entonces se lo saca por cesárea. Normalmente el terneto tiene que estar en esa posición para salir. Y ahí no está. Y tú metes la mano para tratar de ubicarlo y no vas a poder ubicar porque mira cómo está. Y lo que se dio cuenta la chica que me ayuda en maestría, Julissa, que le sigue creciendo las uñas. Porque él lo ha estado viendo. Doctora, sí le está creciendo las uñas. Sí, ahí está fijado que le está creciendo al perrito las uñas. Cuando hablamos también de detección, es decir, que le falta algo, tenemos la fusión. ¿Ustedes sí se han visto Batman? Sí. Menos de decirles los enemigos de Batman, ¿cuáles son? El huesón. El Guasón, bueno, ya. ¿Qué más? ¿Quién? El pingüino. ¿Y por qué le dicen el pingüino? El Guasón, ¿por qué no puede? ¿Qué más en el pingüino? Sombrerito. Era pequeño, creo que se Pequeño, gordito, ¿qué más? Porque tenía una malformación y por eso lo abandonaron en las alcantarillas. Ustedes no saben de superhéroes. La malformación era de la sindactilia. Tenía, los dedos estaban fusionados. Entonces, como era así pequeñito y tenía esto, tanto en manos que en pies, entonces por eso le dieron el sobrenombre del pingüino. Miren que ustedes ni leen libros de historia, ni se van a la base de los cómics. Entonces, por eso es de que le decían el pingüino, por sindactilia. Fusión en dedos. En ocasiones no solo pueden fusionarse los dedos, sino también los riñones. Renacuartus. Fusión de riñones. O riñones de herradura. ¿Pero eso ya no funciona? Esto sí. Sí. Y no. ¿Cuál? Es que no es la misma, pues. Así como nos también.
En ocasiones, en una ocasión me llevan un perrito. Dice el perrito, dice tiene 3 semanitas de nacido, pero no lo veo bien que come mucho y está con la pancita hinchada. Ahí es listo, vamos para esto, pues no, listo, traigo a la mesa, cogemos el termómetro, vamos a tomar la temperatura, en lo que alzamos no había dónde meter el termómetro, porque una de las malformaciones es también la falta o el cerramiento de un conducto. El cerramiento de ese conducto o la salida de ese conducto se lo conoce como atresia. En este caso, atresia anal. Que hemos visto en perros, hemos visto Pero en cerditos. ¿Solo es externamente o internamente? Depende del tipo de atresia. Porque en este caso yo te podría decir que es una atresia anal. ¿Por qué? Porque no tengo dónde meter el termómetro. ¿Y ahí qué se le llama? Ahí simplemente haces una incisión y en lo que haces el corte salen las heces y coges parte de ese tejidito y lo suturas hacia un costadito para que quede, hasta que eso cicatrice y ya queda el ano del animal. ¿Se puede revisar? Sí, eso es algo, una cirugía ambulante. En una ocasión aquí en la universidad nos traen un chanchito y ahí estaba otro doctor en la clínica y nos quedamos viendo que quién lo hacía más rápido, o sea que quién lo hacía. Ya, pues él me ganó. Entonces dice, no, yo voy a cogerlo. Ya, lo que va a hacer la atresia anal, entonces yo le iba a ayudar a ellos. Cuando estábamos en eso, corta, oye, no salen ese. Pero capaz que cortas en otro lado. Trae el termómetro. Y introduce, si ve el termómetro. Oye, sí se ve el termómetro. Digo, ya sé. Este no tiene solo atresia anal, tiene atresia o agenesia rectal. O se cerró el recto también, o no se formó el recto. Agenesia rectal. ¿Sí ven cómo puede haber combinaciones? Y ahora, a cirugía. Así que nos metimos a cirugía con lechoncito de un mes, creo que era, mes y medio, entramos a cirugía y efectivamente no había recto. Y tenía atresia de colon. El colon estaba cerrado, no había recto y estaba cerrado el ano. 3 malformaciones el cerdito. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Abrimos lo del colon, conectamos directamente el colon hacia el ano, abrimos con la comunicación y se eliminaron las heces ahí. Bella esa cirugía, hermosa. Entonces ya que nos quedamos creo que tipo 6 de la tarde, ya estaba todo cerrado. Le damos a la señora, ¿verdad? Llévelo con cuidado, queremos verlo en 15 días, queremos darle todo el seguimiento a ver qué es lo que ocurre. Yo ya me fui a Guaquillas, cuando yo estaba llegando a Guaquillas, la señora como se había demorado en pagar o algo así, me llama, que el chanchito estaba que se ahogaba. Se ahogaba, pero si el animal estaba bien, entonces, no, que no sé cuánto, llama a la doctora Anita para que lo reciba en la clínica de ella, porque estaba más cerca, porque ella estaba en Guaquillas, la señora creo que era de la avanzada. Se murió el chanchito. ¿Por qué? Porque la señora, nosotros le damos al chanchito, que lo tenga ahí tranquilito, y la señora lo pone el chanchito boca arriba así, lo ha llevado como bebé, como bebito así. Y lo preferimos que lo tenga acostadito y lo pone así, y le aplastamos la barriguita y el chanchito vomita y se ahoga. Adiós, 4 horas de cirugía que estuvimos ahí. Por eso es que de la cirugía el 50% es del cirujano y el otro 50% responsabilidad del dueño. De lo que ocurre en una cirugía. Nos quedamos
hinchadito. Pero puede haber combinaciones. Agenesia anal, rectal o de colon. Puede haber atresia anal, rectal o de colon. Y en este caso era una atresia de colon, una atresia anal y una agenesia del recto. Y también tenemos en ocasiones el atavismo. El atavismo quiere decir que algo que es normal cuando estaban en etapa embrionaria y que no debería existir cuando nacen, en este caso persiste, continúa la existencia. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, hay comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda o entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Sí. O sea, no, solamente sí, cuando es feto, sí. No, entre derecho y el izquierdo. No, porque va, o sea, ¿No? bueno, aurícula y ventrículo. Pero no sé qué es la fosa. El feto sí. ¿Y cómo se llama ese orificio? Fosa oral. Exacto. Yo pensé. Esa fosa tiene que cerrarse antes de nacer, pero en ocasiones no se cierra. A eso le llamamos atavismo. Algo que puede existir en la etapa embrionaria, pero persiste después del nacimiento. Y esa existencia va a causar problemas. Otro puede ser la persistencia del arco aórtico derecho. Normalmente, esto llega, es normal en etapa embrionaria, pero antes de nacer se vuelve con un pequeño ligamento que incluso se atrofia y desaparece, quedando así. Pero al persistir, cuando nace el animalito va a tener problemas cuando se alimenta. Va a tener como regurgitaciones. ¿Por qué? Porque está presionado aquí el esófago. Va a tener problemas respiratorios porque también va a presionar la tráquea. ¿Qué hay que hacer? Entrar a cirugía y cortar. Y se acabó el asunto. Pero son atavismos tenemos malformaciones por exceso. Las otras eran porque me faltaba algo. Ahora es exceso. Algo tengo de más. ¿Qué pueden tener de más? El tamaño, gigantismo. O un órgano puede estar hipertrofiado, aumentado, más grande de lo normal. Sin que eso quiera decir, cuidado, se vayan a confundir. Un hígado con fasciola va a estar aumentado de tamaño, pero no es genético, no nació así, sino que ya es algo patológico, aumento de tamaño por una lesión, por un tipo de fibrosis, por todo eso. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que tenemos que diferenciar, si nació o se formó. Polidactilia. Más dedos de lo normal. Puede ser 1 o 2, puede ser en manos, pueden ser en pies. Polidontia. ¿Y en qué especie es normal? ¿En cuál? No. 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 ¿Se ven como lo ven películas? El caza tiburones. Cuando limpió, ¿cuántas filas de dientes tienen los tiburones? 3 filas de dientes. Ahora, ¿podrían ustedes confundir en perros
con una polidontia, pero en realidad es que tiene el diente permanente junto con el diente de leche, ¿ya? Porque no lo botó, que es común en chihuahuas. Entonces, no es polidontia, es el diente de leche que está ahí y hay que hacer una extracción de ese diente de leche y ya se soluciona todo. Media era extremidades. Amelia sí. Polimelia, una más, dos más, tres más. Posiblemente no esté en su ubicación, esté por el lomo, esté en el abdomen, pero por ahí está una más. Nuevamente otro villano de Batman. Ya estaba el Guasón, Pingüino, el Dos Caras. ¿Por qué era Dos Caras? Porque se quemó, ¿verdad? El lanzado. En este caso no es que se quemó, sino que tiene dos rostros y por eso se llama Diprosopus. Dicéfalo. Dos cabezas. ¿Han visto eso en perritos? ¿Cuántos dedos deben tener en la mano anterior? ¿Y en la posterior? ¿Seguros? Y no sé, ¿ustedes tienen perros? ¿Los han bañado? ¿Los han contado? Pero tiene alguien que puede estar o no puede estar. No. ¿Cuántos dedos normalmente tienen el perro en la parte delantera? ¿Y en la trasera? Son 4. ¿Cuántos dedos tienen que tener en las extremidades anteriores? Son 5. Por pata. Por pata. 5. ¿Y en la pata trasera? ¿Seguro? 4. En ocasiones tenemos 1 o 2 accesorios en las patas traseras que los conocen como espolones. ¿Qué problema tenemos aquí? Que la uña puede crecer y se incrusta. O crece y cuando el perrito camina se engancha y comienza a caminar como vaquero. Eso le pasa a mi perrito, tengo que estarle cortando. O que hacen, se supone que esto es una malformación, algo hereditario, y tengo mi pastor alemán de $2,000 y no quiero que esté eso porque no me van a pagar los $2,000, o incluso me pueden estar prohibiendo la reproducción si es que está dentro de esas líneas de pedigrí. Ni bien van naciendo, les hago un cortecito, una sutura interna, ni se notó la cicatriz. Y cuando lo vendo y los hijos salen así, no sé la madre de ser mi perro o no. Puede ser. También tenemos órganos o partes del cuerpo que están en un lugar donde no deberían de estar. Ya hemos visto de dibujos animados que no les gusta, históricos tampoco, de superhéroes. Vamos a ver si les gusta estas de terror o asesinatos, crueldad, sangre. ¿Se han visto el asesino ninja? No, tampoco. Tampoco se lo han visto. Aquí la cogen, le matan a la novia, algo así, pero al final no la matan. ¿Por qué? Porque ella tenía el corazón no en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Entonces vamos por ahí. ¿Sí ven cómo no ven películas? Esto solo ves, ¿no? ¿Qué quieren? No,
Ahora, entonces aquí tenemos que por ciertas situaciones están los órganos en un lugar donde no deberían de estar y puede ir combinado. Por ejemplo, una agenesia de esternón. ¿Qué quiere decir? No se formó el esternón. ¿Ya? Y si no se forma el esternón, el corazón no va a estar en cavidad torácica, está afuera, solo recubierto por la piel. Y ustedes están viendo la piel y están que ven que el corazón. Ah, son personas que salen del corazón. Sí. ¿Ya? Ahora, vemos en perritos, vemos que tienen en perritos, vemos que hay en bovinos, incluso en niños. ¿Das de supervivencia? Va a ser que ectopía cordis, cuando está fuera del pecho, va a ser muy corto, a no ser que le pongan unos chalecos metálicos para evitar golpes, para evitar... ¿Por qué? Porque van cualquier roce, incluso con los otros animales, va a lesionar el corazón. Por eso el tiempo de sobrevida de estos animales es pequeño. Y tenemos la combinación también ectopía cordis cervicalis. ¿Dónde va a estar el corazón? Al nivel del cuello. Y tenemos ciertos tipos de quistes. ¿Por qué? Porque hay tejido donde no debería de existir. Por ejemplo, el tejido dermoide. Esto es piel con pelo. Y posiblemente lo ubiquemos, no sé, en el hígado. En el hígado ustedes van a ver un quiste y que cuando sacan el quiste, lo abren, es piel con pelo. O van a encontrar, no sé, en el intestino, un quiste, lo retiran y es como que fuera un diente con esmalte. Ese va a ser odontoide. Los teratomas pueden ser igual como una especie de quiste que va a estar en el mesenterio y que en este caso se puede decir teratomas o puede ser como tejidos amorfos, porque no hay un tejido como tal. Abierto un poco. Como un hongo. Es amorfo. Y cuando tú cortas, es como un tejido embrionario más o menos, gelatinoso, que se puede encontrar ahí. Entonces, las malformaciones por cantidades se va a dividir en defecto, exceso o ectopías, ¿verdad? Ahora tenemos los tipos de malformaciones dobles, dobles o simples. ¿Qué quiere decir doble o simple? Anomalías que vamos a encontrar en un raquis o en una médula espinal, en un individuo. Y las dobles, cuando tenemos dos médulas espinales, ¿ya? Entonces, normalmente un individuo tiene anomalías, un raquis, ¿verdad? Una médula espinal. En estos individuos
Podemos encontrar las de defecto, las de exceso o las ectopías. Pero también podremos encontrar, por ejemplo, el situs inversus, lo que les hablaba del corazón, que en vez de estar en el lado izquierdo está en el lado derecho. Podemos ver, ¿sí conocen el Basselham? A este perro no. Este perro es orejón, como ustedes ven, tiene una cara grande, el cuerpo es grande, pero sus patitas son chiquitas. Más o menos es de este porte de lado. Pero sus patitas son chiquitas. Entonces, él va a tener un tipo de enanismo. La mayoría de las razas en perros son creadas por el humano. El salchicha, ¿sí lo conocen? Sí. Es otro perrito largo, miren esa cara como está larga, el cuerpo largo, sin embargo sus patitas son pequeñitas. Como les dije, la mayoría de las razas en perros ha sido manipuladas por gustos del humano. Él hace y deshace al cruzar las razas. El pitbull, el American Bully. El American Bully sí ya es... No entiendo por qué crearon esa raza. Y es que ¿tiene fuerza el bully? No tiene fuerza el bully. El bully, el American Bully no tiene fuerza. El Bull Terrier, ¿sí lo conocen el Bull Terrier? Sí. Ese tiene fuerza. Y por eso es que al pitbull lo combinaron con el bully, para descender el bully, con el Bull Terrier. Porque ese tiene fuerza. ¿Puede parir el American Bully? Normalmente puede parir, pero actualmente les colocan unos animales más grandes para que todo American Bully es cesárea, que todo es cesárea. Y está bien. A ver, en Guaquillas atendí 2 pacientes. Uno que lo compró para mascota y el otro que es para negocio. Ambas hembras crecieron y las inseminaron el mismo día. Ya que las inseminan, viene el que era para negocio y le dice, bueno, el de acá era mi cliente, el que tiene la perra como mascota. Dice, ya tienes que hacerle la cesárea. Ya mira, en la ecografía dice que ya estamos, no llegues a la última semana, quédate en esta semana. Oye, no, ya, pero no. Cuando el animal comienza a pujar ahí, si quieres operamos, antes no. No, que mire que le van a hacer cesárea, que le dice cuándo. No. Si tú sigues que quieres que te atienda, te esperas a que puje. No, que mira que acá fulanita ya le va a operar, que ni se cuenta que en la ecografía, déjale que opere. Déjale que opere. Por mí, déjale. Así que llevaron a la que era para negocio, lo operaron, sacaron, ¿verdad?, los 5 cachorros vivos, muy bonitos. Y cuando a los 15 días recién el de acá comenzó a pujar, ya se le hizo la cesárea. Fueron 4 cachorros gigantes, hermosos. Y acá comenzaban los de 5, como se le murió 1, se le murió 2, se le murió 3. Y los tuyos, hoy los míos parece que tuvieran un mes. Están gigantescos, están hermosos. Y el otro, oye, no le quedó ni uno, o le quedó 1. Y por eso ese 1 lo venden en $2,500. Pero no es porque son difíciles de procrear.
es porque los que crían los animales se asocian a colegas que necesitan, me imagino, el dinero, y por eso hacen las cesáreas antes de tiempo, y de los 5 solo le quedó 1. El de acá, 4 hermosos, gigantescos, que hasta los terminó creo que regalando a personas que querían cuidarlos. Entonces, ahí es donde ustedes, cuando lleguen a esa etapa, deben de colocar en una balanza. ¿Qué tengo que aprender a hacer lo correcto o simplemente voy a complacer al dueño? Así se les pone de cabeza que se les vaya el cliente. Dejen que se les vaya el cliente, porque va a regresar, porque van a hacer ustedes las cosas bien. Después estaban que echaban la culpa a los colegas, que sí, que no le dio el oxígeno, que no, es culpa de ellos por haberse querido adelantar y esperar. Entonces, aprendamos a hacer las cosas bien. Siempre en esta, como les dije, en esto de las razas, hay ese tipo de alteraciones. Y en unas vemos que puede haber un enanismo. Este enanismo hay 2 líneas. El hipofisiario, ¿por qué? Que es en la hipófisis que produce la somatotropa. Entonces no hay una disminución de la somatotropa y queda el enanismo hipofisiario. O el hipotiroideo, que es a nivel de tiroides y que también va a afectar el crecimiento. Y tenemos el Basset-Hound, el Tekel o el pequinés, que pueden tener la condrodistrofia, un enanismo desproporcionado. Y el gigantismo, que tenemos en razas como el gran danés. ¿Qué ven? Anomalías dobles en un ratio. ¿Qué es? Tiene 2 penes, tiene aparentemente 2 testículos, pero en realidad el otro está aquí y el otro está acá, en el abdomen. Y cuando entran a cirugía, encontraron 2 vejigas en la clínica. Hay alteraciones genéticas que también se llaman fimosis y parafimosis. La fimosis es que el orificio del prepucio, ahorita que me acordé que no están las diapositivas, el prepucio, la salida del prepucio es muy chiquitita y no permite la salida del pene. En una ocasión nos llevaron 2 hermanitos que ambos tenían la misma patología. Tenían una bola en abdomen que aumentaba y disminuía dependiendo de las horas del día. Así que cuando lo llevan, hacemos la punción, toda una masa, vamos a hacer punción y sacamos orina. Sacamos toda la orina. Y ahí nos dimos cuenta, porque pensé en un inicio que era hembra. Porque no le vi la prepucio. Me di cuenta que el prepucio casi no se había formado mucho y que era un orificio chiquitito donde goteaba nada más la orina. Por eso, dependiendo de las horas del día, disminuía porque iba goteando la orina o aumentaba porque se acumulaba. Y tenía una combinación con hipoplasia del pene. Aquí estaba el orificio y el pene estaba acá. Tuvimos que entrar a cirugía en ambos hermanos, cerrar todo eso y en el sector del pene abrirle un orificio para la salida de la orina. Le dimos el seguimiento, ellos tenían 3 meses, hasta más o menos 9 meses. Y estuvo bien, comenzaron a desarrollarse bien. No nos permitió tomarle radiografías para saber si tenía internamente órganos masculinos o femeninos.
pero se lo llevaron a Camaroneras a ambos hermanos. Y de ahí ya no sé qué es lo que ocurrió. Pero son combinaciones que pueden existir. Dentro de un organismo podemos encontrar los quistes renales, la agenesia de segmentos intestinales, la atresia de ano y recto y el hermafrodita. ¿Qué conocen como hermafrodita ustedes? Tiene ambos sexos. Pero existen varios tipos de hermafroditismo. El hermafrodita verdadero es un animal que tiene, a ver, déjame ver cómo son las combinaciones. Ya. Vamos a ponerle que esta bolita es testículo y esta ovario, ¿ya? Rojito para niñas, azulito para más chicos. Vamos a ser cero feministas en este momento por los colores, ¿ya? Ok. El hermafrodita verdadero tiene ovario y testículo y externamente puede tener órganos del macho o la hembra. Fácil, ¿verdad? Ovario y testículo. Internamente. Externamente, hembra o macho. ¿Sí? Sí. Ok. Tenemos en estas combinaciones, el lateralis alternante. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un testículo en un lado y un ovario en el otro. Externamente, hembra o macho. ¿Ya? El hermafrodita verdadero, ovario y testículo. Externamente, hembra o macho. De estos verdaderos hay varias combinaciones. La primera combinación es lateralis alternante, es la que vimos primerito. Testículo y ovario. Externamente, hembra o macho. El unilateralis quiere decir que en un lado tiene ovotestis. Lo voy a colocar de verde. Ovotestis es una estructura que tiene tejido de ovario y tejido de testículo. Ovotestis. De un lado, por eso se llama unilateralis. De un lado tiene eso y del otro lado puede tener ovario o testículo. Externamente, hembra o macho. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero internamente, el unilateralis, ovotestis, ovario o testículo. El bilateralis puede tener ovotestis en un lado, ovotestis en el otro lado, o puede tener ovotestis, ovario y testículo en el otro lado. Acá arriba es ovario o testículo. Ovario o testículo. En el bilateralis es ovotestis, ovotestis, o la otra combinación, ovotestis, ovario y testículo. Tres. El lateralis alternante, testículo y ovario, uno de cada lado. Externamente, hembra y macho.
el unilateralis, ovotestis, ovario o testículo. Bilateralis, ovotestis, ovotestis. Ovotestis, testículo y ovario. ¿Ya? Externamente, hembra o macho. Tenemos el pseudohermafroditismo. Hermafroditismo falso. ¿Por qué? Porque tiene gónadas de un sexo y los genitales del otro. ¿Qué quiere decir que va a tener aquí? Ovarios y pene. O va a tener testículos y útero. Y de esas combinaciones hay el masculino, cuando tiene útero y testículos. Y el femenino, ovarios y pene. Si nacen corderitos gemelos, si nacen terneritos gemelos, no, son hembras, peor, dice el ganadero. ¿Por qué? Porque en este proceso, y lo peor es cuando nace hembra y macho. La testosterona del gemelo macho bloquea la formación de estrógenos en la hembra gemela y ella nace pues un free martin. Los gemelos de hembra y macho, las hembras Profesora, esos animales no se pueden reproducir, ¿verdad? no casi nomás porque tiene más características masculinas. Esta malformación se ve en bovinos, en caprinos y en porcinos, pero todos los partos gemelares que han tenido aquí en caprinos, en ninguno me han dejado meter mano o ver si es que alguno de ellos, o si es que este parto gemelar, no sé si existió, de macho y hembra, para ver si es que forma un free martin. Ya cuando lleguen ustedes allá a rumiantes uno y nacen para gemelar, vean si es hembra y macho. Porque si es ese parto, si son dos machos, bueno, ya no hay problema. Dos hembras, ya tengo problemas aquí. Pero si es hembra y macho, free martin, la hembra. ¿Y en qué la utilizan? Como hembra machona, para que monte a las hembras y comenzar a detectar el celo cuando hago inseminación. Entonces, en ocasiones a las hembras les colocan aquí como un tarrito con pintura, y cuando montan las hembras en la noche, al siguiente día tú las ves que están con el lomo pintado. Al tener el lomo pintado, las separan y las inseminan ahí, 6 de la mañana. En el día las dejan y las que regresan con el lomo pintado, las inseminan 6 de la tarde. Entonces en ocasiones se utilizan. ¿Por qué? Porque cuando han utilizado toros con pene desviado, igual las montan, se acomodan y las montan. Listo, aquí están las anomalías simples en un solo raquis. Amelia posterior, amelia anterior o abraquia. Tenemos sindactilia, tenemos polidactilia. Las anomalías dobles son aquellas anomalías de presencia de gemelos que mencionábamos el día de ayer. Los Géminis, ¿sí han visto el zodiaco? Los Géminis, ¿cuál es el signo de los Géminis? Dos personas, gemelos idénticos. Era lo que les mencionaba, que en la etapa hemórula se separaron y formaron
los gemelos idénticos, una separación completa. Pero también puede haber gemelos iguales, femeninos, pero también los gemelos desiguales. Los Géminis, cuando les mencionaba que forman una especie de amorfo globoso, una masa irregular, hoy esta masa puede estar externamente, puede estar acá metido. El que hablábamos de la cardioacéfalo, ¿qué significa cardioacéfalo? Sin corazón, como los hombres, ¿verdad? Acardia son los varones. O las mujeres. Para que no me digan que la profesora solo achaca a los varones. O las mujeres. Porque somos acardio. Entonces, ahí viene. Cuando es la duplicidad, en este caso con separación incompleta, decíamos que el punto de unión se llama pago. Si es cráneo o encéfalo, y si es tórax, céfalo, toraco, pago. Si están unidos por el ilion, ¿cómo será? Ilion, ilion pago. Isquion, dicéfalo, ¿qué era? Duplicidad anterior. Mira, están duplicados, pero la parte de la mórula que formaba la parte exterior, posterior no se formó, no se dividió. Perdón, duplicidad completa, duplicidad incompleta. Tampoco se han visto, ¿cómo se llama esta? Soldado va a Marte, algo así. Cuando es un soldado que le hace un lavado de cerebro y después viaja a Marte de forma turística y se comienza a recordar lo que le lavaron el cerebro y que Marte genera oxígeno y que alguien y se encuentra con alguien, no recuerdo, que le iba a dar el mapa para prender la máquina que genera oxígeno en Marte. No se ve nada, ni ciencia ficción se ve. En lo que se va a encontrar el señor coge y se quita la camisa, y aquí tenía un toracofago parásito, pero según la película el toracofago parásito sí hablaba y le dio todas las directrices de cómo prender esa máquina. Posiblemente el epigastros, que es el parásito, sea el de los aliens. Tampoco se han visto los aliens. Sí, esa es la parte icónica de mostrado en 1001 otras películas, no se saben el origen. Iliopago parásito. Por Dios, pónganse a ver películas en casa, aunque sea.